Buenos días, licenciada y compañeros. Bueno, a mí me correspondió hablar sobre el cuartil. Este nos dice que es el más utilizado y divide la distribución en 4 partes iguales. Existen 3 cuartiles. Los valores inferiores de la distribución se sitúan por debajo del primer cuartil. La mitad o mediana son los valores menores iguales al cuartil 2 y los superiores son representados por el cuartil 3. Ahora vamos a ver un ejemplo de cálculo de cuartiles para datos no agrupados. Este ejemplo nos dice, si se tiene una serie de valores x1, x2, x3, etcétera, se dice entonces que los cuartiles 1, 2 y 3 se calculan de la siguiente manera aplicando la expresión para encontrar la posición del valor. Si nuestro número de datos es par, utilizamos la fórmula que nos muestra ahí, que es k por n dividido 4. Pero si es impar, entonces a ese número de datos le vamos a sumar 1, donde nos indica que la k significa el número de cuartil del 1 al 4. La n significa número de datos y el 4 es porque se divide el cuartil en 4 partes. Tenemos otro ejemplo de cuartiles, nos dan una serie de números. Como primer paso los ordenamos, ponemos el número de cuartil y tenemos 16 números de datos. Como es par, entonces aplicamos la fórmula, encontramos las posiciones después las vamos a determinar en los valores. Vemos que el cuartil 1 es la 4ª posición que representa el número 9 con un 25%. El cuartil 2 es la 8ª posición con el 11 que representa el 50% de la mediana, y como cuartil 3 tenemos 15 que representa el 75%. El decil divide los datos en 10 partes iguales. Existen 9 deciles, del decil 1 al decil 9, y el decil 5 es el que corresponde con la mediana. Siguiente, por favor. Bueno, tenemos también un ejemplo de los deciles para datos no agrupados. Aplicamos la fórmula que es parecida a la del cuartil, solo que acá lo vamos a dividir entre de 10.
El ejemplo nos dice, en un examen muy difícil de universidad se obliga al profesor a aprobar al menos al 10%, calcular la nota a partir de la cual está obligado a aprobar siendo las notas y nos dan las notas. Entonces lo que tenemos que calcular es el decil 9 para que de ahí a partir conozcamos cuál es el 10% con mejores notas. Tenemos que ordenar nuestros datos, ahí los tenemos ordenados. Encontramos la posición del decil 9, el cual es 19.8, perdón. Entonces lo vamos a aproximar a 20 y esa va a ser nuestra posición. Entonces el 90% de los estudiantes universitarios obtuvieron una nota menor a 9 puntos en su examen. El percentil. Este divide la distribución en 100 partes iguales. Hay 99 percentiles. Tiene a su vez una equivalencia con los deciles y cuartiles. Vemos también un ejemplo y la fórmula pues es parecida, lo único que cambia es que este lo dividimos en 100 y tenemos un ejemplo que nos dice calcular el percentil 40 de las siguientes muestras de notas. Y ahí tenemos las notas. Siguiente, por favor. Entonces las tenemos que ordenar. Como aquí tenemos un número impar en número de datos, vamos a aplicar la fórmula sumándole 1. Nos queda que el percentil 40 es 6.4 la posición, aproximamos a 6. Entonces nos queda que las notas que corresponden al 40% es de 10 puntos. Tenemos nuestra tabla de frecuencias y ahora vamos a ver aquí en nuestra tabla los cuartiles, deciles y percentiles. El ejemplo nos dice los datos correspondientes a la muestra de la edad de los pacientes que asisten a un consultorio médico en un mes y tenemos que calcular los cuartiles, que ya sabemos cuáles son, el 1, 2 y 3. Vamos a calcular también los deciles 3, 5 y 8 y los percentiles 20, 50 y 60 en nuestra tabla de frecuencias. Tenemos para los cuartiles nuestra fórmula. Tenemos un número de cuartil y 200 números de datos. Entonces aplicamos las fórmulas para sacar las posiciones y lo localizamos en la tabla de los cuartiles. Siguiente, por favor. Bueno, entonces ahora con las posiciones que teníamos y calculando en la tabla, vemos que los valores para el cuartil 1 es de 38.57. Entonces, el 25% de las edades de los pacientes es de 39. El 50% es de 49. El 25 es de 39. Y el tercer cuartil que nos indica el 75% es de 59. Siguiente, por favor. Bueno, ahora tenemos los deciles. Hacemos lo mismo, solo que ahora vamos a dividirlo entre de 10. Igual sacamos las posiciones y lo localizamos en nuestra tabla. Voy a ahorrarme la explicación acá porque ya vimos que es el mismo procedimiento, lo único que cambia en los cuartiles es que se divide dentro de 4, en los deciles se divide dentro de 10 y en los percentiles dentro de 100. Siguiente, por favor. Y ahí tenemos, sacamos los valores. Siguiente, por favor. Para los percentiles de igual manera. Siguiente, por favor. Vamos a ver las gráficas. En las gráficas vamos a ver cómo nos quedó las medidas de posición graficándolas en los cuartiles. Ahí podemos observar en los deciles y en los percentiles.
Es todo eso, muestra todo el proceso que